Buenas noches. Entonces, estamos hablando de lo importante que es que escuchemos la palabra de Dios con fe. Y eso nos cabe a todos. Simplemente quiero hacer énfasis sobre este pasaje en el cual el Espíritu Santo nos enseña lo desafortunado que es para alguien escuchar la palabra de Dios sin fe. Y el escritor a los Hebreos hace referencia a las personas que salieron con Moisés de Egipto, vieron cantidad de señales, milagros y prodigios, pero como si no estuvieran viendo nada. Y la exhortación del escritor a los Hebreos es para los de hace 2000 años, imagínate. Y la exhortación del Espíritu Santo hoy es para nosotros. Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno, ¿qué tan amplio es ese alguno, no? Puede ser alguna, pueden ser varios, pueden ser todos. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que hice un inventario de lo que este capítulo 12 de Lucas, pasando ya a lo que nos compete, nos ha aportado en cuanto a renovación de entendimiento y desde luego a nuestra propia vida. Es un capítulo extenso, tiene más de 50 versículos, pero ¿cuál de todos más importante? Imposible uno definir eso. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a los de Éfeso era: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Y en este capítulo 12 quiero recordarles, por ejemplo, que vimos del versículo 1 al 3 encontramos que había una multitud. Lucas dice que se contaban por millares los que fueron a escuchar al Señor Jesús. Y Él les dice, casi sin saludarlos, dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos y escribas eran personas que conocían de la palabra, sí, pero no creían en el Dios de la palabra. Y eran hipócritas porque eran como sepulcros blanqueados. Del versículo 4 al 9, el Señor Jesús nos habló de no tenerle temor a los que matan el cuerpo, pero al final nada pueden hacer con nuestra alma. Temed más bien a Dios, que una vez muerto el cuerpo, puede lanzar nuestra alma al infierno. Del versículo 10 al 12, habló de algo extraordinario, y es que toda palabra que digamos contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el mismo Señor Jesús, será perdonada, pero toda palabra que hablemos contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y otro evangelio nos dice que eso no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Del 13 al 22, del 10 al 12, perdón, también nos enseña que el Espíritu Santo nos entrega la posibilidad de llenarnos la boca cuando tengamos algo que decir acerca del Evangelio del Reino de Dios y su justicia. Luego del 13 al 22 aparece un tipo que le dice al Señor Jesús que le diga a su hermano para que parta con él la herencia. Y entonces él le responde que la vida de un hombre o de una persona no consiste en la cantidad de bienes que posee. Solo estoy haciendo un recorderis. Y pasó a contarle la parábola de la heredad de un hombre rico que produjo mucho, y ustedes ya saben que al final Dios lo califica de necio, torpe, tonto. Del 23 al 30, un pasaje que nos ha refrescado mucho el
saber depender de Dios, porque dijo allí que no nos afanáramos por el que comer, por el que beber o por el que vestir. Si usted y yo escuchamos la predicación concerniente a eso, que fue hace unos meses y tal vez un poquito más, pues este capítulo nos ha dado cosas muy interesantes. Pero 2 meses después sigo afanado por qué comer, qué beber y qué vestir. Disculpa, estamos en el caso de Hebreos capítulo 4, no acompañamos el escuchar la palabra con fe. Del versículo 31 al 32 nos habla de lo que tanto hablamos, el reino de Dios y su justicia, que lo busquemos, porque lo demás nos será añadido. Y nos dio un título extraordinario a los que creemos en Él en esta generación. Nos llamó manada pequeña, y que como a manada pequeña a nuestro Padre Celestial le plació darnos el reino. Del 36 al 34 nos lanzó un reto el Señor Jesús, quien es Dios, y dijo: vendan lo que posean y désenlo a los pobres, para que aprendan lo que es hacerse tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, ni hay orín que dañe. En el 35 se puso más seria la cosa, porque empieza a hablar de la segunda venida, y no olvidemos el contexto en el que lo hace. Está hablándole a escribas y fariseos de hace 2000 años, que en vez de estar anunciando la segunda venida del Señor, ni siquiera creían en la primera venida del Señor. Y entonces les dice que debemos tener nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Gracias, hija. ¿Qué es tener los lomos ceñidos y las lámparas encendidas? Estar atentos al retorno del Señor. Te digo, mi hermano y mi hermana, si tú al levantarte cada día por la misericordia de Dios sales como cualquier otro ser humano que de Dios no conoce, sin estar expectante que en cualquier momento de esas 24 horas que van a transcurrir puede retornar el Señor, o te puedes morir y te vas a encontrar con Él, eres una persona a la cual el mundo y su sistema ha atrapado y lo tiene en sus fauces, como si el haber nacido de nuevo no te sirviera absolutamente para nada. Del 36 al 39 habló acerca de un señor que hizo unas bodas, fue a una boda, y los siervos de su casa deben estar pendientes de su retorno, velando, porque no sabían a qué vigilia vendría, a qué hora de la noche vendría. También nos comparó a un padre de familia que debe velar por la salud de los de su casa. Pero como estaba hablando a una multitud de millares, del versículo 40 al 48, voltea a sus discípulos y les dice: vosotros. Está bien que los que no conocen de Cristo o los que no se ocupan de Cristo, digo, está bien, no debería decir eso. Está mal que los que no conocen de Cristo pues no lo estén esperando, pero está todavía peor que los que decimos conocer de Cristo no lo estemos aguardando y tengamos todos nuestros asuntos en orden. Y entonces nos compara con mayordomos que, si no están preparados para el regreso del Señor, da algunas características de lo que es un mayordomo que no está preparado. Es alguien que se dedica a comer y a beber como si todo lo que le rodea fuera de él y no de su Señor. Pero me impactó que el mayordomo es una persona que es siervo, pero es de más rango que los otros, y entonces nos habla a aquellos que tenemos a cargo una familia, o unos empleados, o un ministerio. Y empezamos a tratar mal a aquellos a los cuales deberíamos ministrarle el ágape de Dios. Que no sea Dios hallándonos tratando mal a nuestros esposos y esposas, a nuestros hijos e hijas, a nuestros empleados o patronos. Cantidades de escenarios podemos colocar. Nosotros como ministros, que estemos tratando bien
a nuestros consiervos, a nuestras consiervas, a las personas que debemos estar alimentando. Y finalmente alcanzamos a ver del 49 al 53 que el Señor Jesús dice: he venido a traer fuego, he venido a traer disensión. Y nos explicó que vino a traer fuego y disensión en la familia, en donde 2 serían contra 3 y 3 contra 2. Luego ampliamos el espectro y vimos cómo Dios vino a traer fuego en la relación marido y mujer. Luego ampliamos más y fuimos a qué es traer fuego en las relaciones de los solteros y de las viudas. Y finalmente llegamos a qué es traer fuego sobre la forma en cómo negociamos y nos comportamos en el día a día de comprar y vender, sea con no creyentes o sea con creyentes. Y dimos ejemplos. Y hoy llegamos a este versículo 54, porque hoy vamos a terminar este capítulo, si Dios lo quiere. Y como Lucas organizó todo de manera temática, ahora el Señor Jesús mira a toda la multitud, no solamente a los discípulos. Y les dice, porque al dirigirse a todos, nos habla de que el Señor es Dios de la humanidad. A todos los que estaban presentes hace 2000 años, pero también a todos los que estamos presentes 2000 años después, específicamente esta noche aquí, en esta congregación. Aquellos que se dirigían a la multitud incluían a los opositores que habían venido desde Jerusalén para buscar en qué hacer caer y tropezar al Señor Jesús. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Que habían falsamente dicho que lo que el Señor hacía lo hacía por Belcebú. Por eso hizo la aclaración de que toda palabra que se diga contra el Espíritu Santo no será perdonada. Vinieron de lejos. Hay gente que viaja desde lejos para contradecir lo de Dios, pero los incluye. Cuando habla a esa multitud, a pesar de que estuvieran buscando su caída, porque el ánimo del Señor es el mismo del Dios Padre, y es que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación. Es un gran sueño de Dios. Podría hacerlo de manera automática, que todos fuéramos autómatas entrando al nuevo nacimiento, pero no es así. Y le dice entonces a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Usted y yo, que tenemos tantas aplicaciones hoy que nos hablan del clima, no alcanzamos a entender la dimensión de lo que hace 2000 años el Señor Jesús le estaba diciendo a aquellos, porque cada persona era experta en materia climatológica. Ellos podían predecir el clima días y horas antes de que el clima se comportara de X o Y manera. Era gente que estaba próxima al mar Mediterráneo o estaba próxima a los semidesiertos que había por el lado oriental de las tierras bíblicas. Así que eran acertados en ello. Pero el Señor Jesús no quiere hablar del clima, está haciendo una comparación y la va a aplicar de una vez. Esta gente, incluidos los escribas y fariseos que estaban dentro de la multitud, sabían pronosticar casi sin error si mañana llovía o hacía sol. No tenían que esperar siquiera al día siguiente. Y efectivamente, decían, agua viene, o sea, va a llover, y llovía. Era un hecho. Y cuando sopla el viento del sur, porque recuerden que por ese lado, dicen los estudiosos, está el mar, el desierto de Arabia. Entonces traía un calor sofocante, y cuando ese calor sofocante llegaba y los golpeaba, decían, hará calor, y lo hace. Y ese día no caía ni una sola gota de lluvia y el calor era terrible.
Pero el Señor Jesús no está hablando del clima y tampoco te está hablando del clima hoy a propósito de nuestras olas de calor. Él, luego de decir eso a la multitud, seguramente miró a los escribas y fariseos que se debían distinguir por sus vestiduras diferentes a las de los demás, por sus filacterias, por la forma en cómo se colocaban los mantos, por lo que tenían colgado en los flecos. Y mirándolos a ellos les dice: hipócritas. La palabra hipócrita implica más que un insulto, incluyéndolo. Los hipócritas eran conocidos como actores. Se está refiriendo a los que toman los caminos de Dios, pero actúan, no lo viven. Son comediantes también los hipócritas. La palabra hipócrita me habla también de farsante. La palabra hipócrita me habla de impostor, de gente vana. Entonces, mirando a aquellos escribas y fariseos y maestros de la ley e intérpretes de la misma, con el ejemplo que les acaba de dar, les dice: hipócritas. Y a ellos, que sabía ellos que se estaban refiriendo a ellos, les dice: ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Es decir, ustedes entienden perfectamente lo de la lluvia y de los tiempos secos. Pero ya siendo más específico el Señor Jesús, refiriéndose a su conocimiento bíblico, era gente que sabía las Sagradas Escrituras y las leía y opinaba acerca de ellas, pero no había nacido de nuevo. Y habían menospreciado y perseguido para matar al que a nacer de nuevo los podía provocar. Y entonces todo eso que entendieron acerca del clima, ahora Él los aplica a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante la lectura juiciosa de la palabra de Dios para un ser humano? Sobre todo para un ser humano nacido de nuevo. Es que aprende no a pronosticar porque lo no necesita, sino a entender cuáles son los tiempos que la palabra le está revelando. Por eso aquel creyente que, como los escribas y fariseos, que no habían nacido de nuevo, conocían de las Sagradas Escrituras, pero no la entendían y por lo tanto no la podían aplicar correctamente, se parece mucho al creyente que, habiendo nacido de nuevo, se niega al conocimiento que el Espíritu Santo le entrega a través de las Sagradas Escrituras. Ambos son conducidos a error. Hoy tenemos creyentes que no saben para dónde va o para dónde viene el Espíritu Santo en esta generación, en esta ciudad, en su familia y en sus propósitos que Dios tiene para una nación como la nuestra, por ejemplo. Completamente negados, porque se alimentan sí de periódicos, se alimentan sí de noticieros, se alimentan hasta de lo que pronostican los brujos y brujas acerca de lo que ocurrirá o no ocurrirá en la nación, de lo que dicen los analistas financieros, pero nada de Biblia. Es tan triste escuchar a alguien así. Y les dice a ellos: ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Y miren el énfasis: ¿y cómo no distinguís este tiempo? El tiempo al que se enfrentaban era glorioso de parte del cielo. Venía el Señor Jesús por primera vez a la tierra. Estaban estos escribas, fariseos e intérpretes de la ley tan ciegos como Herodes cuando el Señor Jesús nació en Belén, que vinieron del oriente a visitarlo personas importantes, trayendo presentes, y ellos, como me lo refrescaba alguien hablando con esa persona hoy, vinieron a honrar a Jesús porque habían entendido los tiempos, mientras Herodes quería matar a Jesús porque no había entendido los tiempos. Estos escribas y fariseos conocían las profecías, conocían a Jeremías, conocían lo que decía Ezequiel, conocían lo que decía Isaías. Aún si retrocedemos más, sabían lo que había profetizado Samuel. También entendían lo de Esdras y Nehemías, Esther.
Esta gente sabía de los salmos, de los proverbios, sabía de Daniel, de Miqueas, de Abdías, sabía de Nahum, sabía de Malaquías. Pero no entendían, hermanos. Las escrituras se habían aproximado a ellos como el aire del desierto caliente y no entendían. O habían visto el cielo nublado y no entendían. No entendían lo que todos los profetas habían consignado. Me gusta esa palabra. Si usted quiere saber qué es consignar, mire lo que Dios ha consignado en las Sagradas Escrituras para permitirnos vivir correctamente en cada generación. Dios no nos dejó huérfanos y abandonados de información. Conocían todos los escritos acerca del tiempo de la primera venida y aún de su retorno, porque en el Antiguo Testamento también se habla del retorno del Señor Jesús, de sus dos aproximaciones a la tierra. Sabían distinguir si iba a llover o a hacer calor, pero no pudieron distinguir los tiempos de Dios específicamente para su pueblo Israel y para toda la humanidad. ¿Qué te diría a Dios hoy a ti? ¿Sabes distinguir los tiempos? ¿Observas el panorama y lo ves como yo lo veo desde mi trono? El día y la hora puede que nadie lo sepa, solo el Padre, pero que las señales están dadas, están dadas. No hay día específico u hora específica, pero el tiempo en general, si hace 2000 años estaban anunciando su retorno, ahora imagínate 2000 años después. Pero eso, ¿a qué nos debe lanzar? A vivir preparados. Si no sé el día y ni la hora, como no lo sabían los siervos que estaban esperando a su amo regresar de aquellas nupcias, ¿cuánto más nosotros cuando la Escritura sí lo dice? Y les agrega: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Listo. Ya estando bien mal, listo. Pasemos por alto a los profetas. Digan que Jeremías no dice nada, que Isaías no dice nada, que Ezequiel no dice nada, que todos los salmistas no dicen nada acerca de mí. Pero por favor, que pasen la información por alto es malo, pero se los paso. Pero que pasen por alto el hecho ya ocurrido. Yo estando aquí, les estaba diciendo el Señor Jesús, presente entre ustedes, hecho carne y hueso por ustedes. Estando yo presente, no saben apreciarme, no porque yo diga que soy el Mesías, pues digan que no creen por lo que digo, por lo menos crean por lo que hago. No vine solo con palabras, les está diciendo el Señor Jesús, lo hago con obras evidentes. Y no cualquier obra, obras buenas. El Señor Jesús no hizo nada que se le pudiera censurar en cuanto a obras. Jamás hubo pecado en él, ni cometió algún pecado. Pero siempre, a donde llegó, desde detalles tan insignificantes en lo natural, pero con un contenido espiritual tan grande, al menos entiendan por lo natural que entré a una boda donde no había sino agua y les entregué vino. Deben ustedes entonces juzguen si es justo que sean tan ciegos. Hermano y hermana, con todas las evidencias bíblicas que tenemos, más la predicación del reino que el Señor nos ha entregado, tal vez usted se ha hallado, mi hermano, como un fariseo o un escriba, ocupadísimo en las Sagradas Escrituras, buscando cursos, inmersiones, engordar cerebralmente a nivel teológico. Y en cuanto a los tiempos de Dios, ¿sabe por qué usted no sabe nada? Porque lo único que quiere saber de Dios es para su propio provecho
y no lo que Dios va a causar en su generación. Y entonces se le torna aburrido y tedioso el mismo mover de Dios, del Espíritu, la frescura del Espíritu, y usted se vuelve a lo rancio, a métodos de hombres que como escribas y fariseos tenían convencidos y hechizados a muchos que los escuchaban, pero su enseñanza era hueca, vacía, no contenía absolutamente nada. ¿Les parece justo que estando yo presente menosprecien las señales? Ahora, también era obvio que los había cegado: la avaricia, la sed de tener más. Todas las parábolas que escuchamos anteriormente en los versículos de este capítulo no son un relleno. Como en cada una de las parábolas podemos ver mayordomos, siervos, padres de familia enceguecidos por la avaricia. La avaricia coloca un velo. ¿Qué iban a estar esperando a su Señor si se habían apropiado de las cosas de su Señor? Más adelante encontraremos cómo el mismo Señor Jesús va más allá y les dice que una viña le fue entregada a unos para que la cultivaran. Luego mandó a cobrar y mataron a los mensajeros o los aporrearon, hasta que un día dijo: voy a enviar a mi hijo, tal vez a él lo respeten. Y cuando vieron al hijo llegar de lejos, decidieron: este es el heredero, matémoslo para que nos apropiemos de esto. Eso es lo que realmente ellos hicieron. Y para que no nos quedemos solo en teoría, salgamos y tremenda esa gente hace 2000 años. No. Eso es lo que el Señor también nos está advirtiendo a nosotros como sus discípulos. Nos toca un trabajo hasta doble. A estos escribas y fariseos que no entendieron, por lo menos les tocaba anunciar la primera venida. A nosotros nos toca anunciar la primera para arrepentimiento y salvación, y la segunda para ser recogidos para la eternidad. ¿Qué de tu tiempo y de sus conversaciones hablas, por lo menos para hablarle a otros de que se arrepientan y se salven? ¿Qué de tu tiempo ocupas hablándole a otros del retorno del Señor? Pero sabemos mucho. John, no me queda tiempo de leer ni estudiar la Biblia, pero usted no se alcanza a imaginar la cantidad de prédicas que escucho. ¿Y qué? No vivían conforme a lo que creían conocer. Pero ¿saben cuál es la tristeza? Que no entendieron que era tiempo de reconciliarse con Dios en la persona de Cristo Jesús. De los judíos había una secta llamada los saduceos. Habían hecho de lo que ocurrió en el templo un negocio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el Señor Jesús entra al templo que duró 40 y tantos años en ser construidos y volcó las mesas de los cambistas, soltó las ovejas, abrió las jaulas de los pájaros y les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y a veces me pongo a pensar: ¿por qué hizo esa gente eso? Claro, si no creían en la resurrección, si no creían en lo que el Espíritu Santo hace, porque acusaban a Jesús de hacer las cosas por Belcebú, se engolosinaron con el ajetreo del templo en cuanto a sus ingresos y a sus ventas. ¿Cuántas ovejas se vendieron hoy?, preguntaban Anás y Caifás, que además habían hecho una microempresa familiar de eso. Cuando el Señor Jesús tumba las mesas, inmediatamente detectaron un enemigo. Cuando dejó volar las palomas, este nos viene a saquear al dueño. ¿Puedo estar en esto también y ser un saduceo no declarado? Un saduceo no declarado no cree en que va a morir y va a resucitar y tendrá que dar cuentas a Dios. No cree.
cuando vivo la vida como cualquier otro. Un saduceo menosprecia a Dios porque se ha apropiado del templo de Dios y de lo que produce. No entendieron que era el tiempo de reconciliarse con Dios en la persona de Cristo Jesús. Y como si fuera poco, el Señor se derrite en ejemplos. Él no está gozoso de que los escribas y fariseos se condenen. Hermano, hermana, si te hallas pensando, qué bueno que el impío perezca, wow, ni a hijo de Boanerges alcanzas a hacer. ¿Cómo puedo alegrarme yo de que alguien vaya al infierno? Y entonces trae un ejemplo que cuando uno lo ve. Miren esto. Y está hablando de los litigios en los tribunales, de alguien que es un infractor de la ley. Ha hablado suficiente a campesinos, ha hablado suficiente a viñadores. Pues entreguémosles un ejemplo de derecho. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, es decir, pensémoslo de esta manera. Tú tienes una vida temporal. Allá naciste del vientre de doña Pepita y allá está tu tumba. Desde que naces bajo pecado y cometes pecados. Ya lo hablamos. Cuando ese niño pequeñito, hermoso, con el que tú y yo jugamos y le decimos, tan lindo mi ángel, mi bebecito, tan linda mi niña, y tú has nacido de nuevo y tienes la mente renovada, recuerdas que cuando eras así, eras un criminal en potencia. Lo que pasa es que no podías desarrollar todavía todos tus crímenes, llamados pecados. Pero uno empieza a crecer. Y de alguna manera la noción de Dios existe. O hasta Dios puede revelársenos motu propio, como lo hizo con Pablo. Entonces imagínate que tú eres el infractor, yo soy el infractor. Y el adversario que tenemos es el Señor Jesús. Porque desde que nacemos está esperando que vayamos a Él. Y está previendo de que tenemos un juicio llamado el Tribunal de Cristo, el día que tengamos que rendir cuentas ante Él. Entonces, imagínatelo de esa manera, por favor. Vas con tu adversario. El Señor Jesús nos acaba de decir en los versículos, disculpen, están aquí mis hermanos. Te acaba de decir y me acaba de decir en los versículos anteriores, yo no he venido a traer paz. ¿Quién le dijo a usted eso? Yo vengo a traer división. En tu familia, unos nacerán de nuevo y otros no. Y habrá peleas y discusiones porque lo que quiero manifestarte es que la vida como tú la concibes no es la vida real. Y entonces te estoy dando esta vida temporal que tienes para que arreglemos mientras estés vivo. Yo he venido a traer división y a mostrarte que necesitas perdón de tus pecados. Y mientras estés viva, mientras estés vivo, tienes tiempo de ponerte de acuerdo conmigo, arrepintiéndote y aceptándome. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. O sea, tenemos desde allá, desde el nacimiento físico, mientras vamos creciendo hasta llegar allá. Porque recuerde que acaba de decir, también en el mismo capítulo, no le teman a los que matan el cuerpo, que no pueden tocar tu alma. Témanme a mí, que es lo que está diciendo, que una vez muerto tu cuerpo, puedo lanzar tu alma al infierno. Lo que me está diciendo es,
mija, pellízquese, mijo, pellízquese. Le estoy dando la oportunidad a través de múltiples ejemplos. En tu casa, si tus padres son los creyentes y tú has crecido ahí mamándole gallo al asunto, burlándote de ellos, etcétera. O al revés, si tus hijos son los creyentes y tú has estado ahí evadiendo esa posibilidad de reconciliación que te estoy mostrando, estás completamente equivocado. Estás completamente equivocada. Ponte, arréglate conmigo en el camino, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es real. ¿O no dice Juan 3:16 que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pues eso no es un versículo para uno aprendérselo o que lo saquen en las finales del Super Bowl. Allá aparece el cartelito Juan 3:16 y uno dice, ay, tan lindo. Eso es una bomba de tiempo cuando aparece ese versículo. Cada vez que yo en mi lectura juiciosa paso por esa clase de versículos, digo, paso así como wow, donde esto le explote a uno en la cara, lo mata. Y la gente, tan lindo el Señor, mira Juan 3:10, Juan 3:16 te está diciendo, te mueres y si no te reconciliaste conmigo, te condenas para la eternidad. ¿O usted cree que es lo que está diciendo el Señor Jesús, que yo vengo desde el tercer cielo aquí a dejarme asesinar para jugar catapis con usted? Catapis es un jueguito de barrio que usted no conoce. ¿Qué juego? No venimos a jugar a la alabanza, a ver si canto o no canto. No es eso, hombre. No venimos a escuchar, ay, escuché la prédica, hoy estuve un poquito movidito. No. Procura en el camino arreglarte con Él. No sea que te arrastre al juez. No sea que una vez muerto, una vez muerta, mira el de la iglesia, porque nos vamos a morir, dígaselo. Puedo decidir qué hacer con tu alma. Si aprovechaste tu vida biológica, y ojalá desde bien chiquito, ay no, yo lo acepto cuando tenga 70 años. Ay, hombre, no. Menos mal, Dios nos dio la inteligencia para evaluar si estoy viviendo una vida de estupideces o realmente estoy viviendo una vida que valga la pena. El Señor Jesús viene desde el versículo 1 diciendo, puedo decidir qué hacer con tu alma. Y tú mirando si parezco carpintero o no, le dice a los escribas y fariseos, si echo los demonios por Belcebú o no. No, vine a reconciliarme contigo. Y el juez te entrega al alguacil por no haberte puesto de acuerdo con Jesús en el camino. Y el alguacil te meta a la cárcel, entiéndase, arroje tu alma al infierno. Recuerden que ya el Señor Jesús nos dijo que el infierno es real. Y nos fuimos a pasajes de Apocalipsis y lo vimos así caliente. El día de esa prédica sentíamos el olor de azufre en el ambiente. Y mira lo que dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Disculpe, ese te digo que no saldrás de allí es porque ya no hay posibilidad de salir de allí. Porque la deuda por el pecado y los pecados es impagable en nuestras propias fuerzas. Ese día vas a decir, ¿cómo no escuché lo que tantas veces se me dijo? Hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lo que te está diciendo el Señor y lo que me está diciendo el Señor, no, si no crees en mí, como dicen las Escrituras, y eres inscrito en el libro de la vida, no se te pasará nada por alto
ni la galleta con arequipe que te robaste en el colegio. Ni la más mínima falta. Pero si arreglas conmigo ya, se te pasará todo por alto, hasta el más grande de tus pecados. ¡Wow! El que no será juzgado de acuerdo con la ley de Moisés, porque el mensaje era para escribas y fariseos judíos. Y es aplicable hoy. Pero el que crea en Cristo Jesús será juzgado de acuerdo con la gracia que en Él ha sido depositada por el Padre. Sencillo. En esto sencillamente consiste el Evangelio. ¿Cuál es la meta de vuestra fe? El apóstol Pedro dice: la salvación de vuestras almas. Así, sencillo. Vamos a estar en pie, por favor. Podríamos decir ahora del Evangelio de Lucas que hasta acá la introducción. Porque de aquí al capítulo 24, el Espíritu Santo nos va a desnudar la verdad del Evangelio de una manera abierta. O sea, no nos va a quedar la menor duda. ¿Para qué? Para que entendamos que no es charlando. Aquí no estamos charlando a la religión. Aquí no venimos los bobitos de la tierra, venimos los locos de la tierra. Porque amamos a Cristo Jesús. Todo aquel que nos mire hoy, quien sea, por encima del hombro diciendo: pobrecitos, ¿cómo creen en eso? Con tanto avance tecnológico. Ese día del tribunal de Cristo dará alaridos por no haberle creído a estos locos. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Ser expertos en la palabra como los escribas y fariseos, pero como personas nacidas de nuevo, que usan la palabra de vida para traer vida a los demás y no muerte. Porque muchos seguidores de los escribas y fariseos, por imitar a los escribas y fariseos, porque creían que los escribas y fariseos tenían la razón, al igual que ellos se condenaron y participaron en el crucifícale, crucifícale, en aquel show que le armaron a Pilato. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra para salvar el alma y librarla del infierno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.